puede ser una referencia para algunas personas que también sé que tienen presente el programa anterior Planetario. Cuando Planetario terminó, la noche que Planetario terminó, aparte de Julieta Caligian, que era quien producía el programa, nosotros dos eran los que hacíamos el programa, había un amigo que estaba ahí atrás lamentándose, que era Guille, y después nos fuimos a un bar que en aquel momento se llamaba Bacacay y que ahora es La Diaria Café. Parece una locura cómo 20 años después la vida te termina haciendo esas combinaciones que te llevan a reírte un poco y a explicarlo también, porque es lindo, es un momento de celebración, ¿no? Claro que sí. Y también a recordar como este lugar común, que es lo de 20 años, no es nada. Claro. Y la circularidad de las cosas. Es mentira que es nada, pero suena bien decir. Lo que pasa es que en la propia frase coloquial hay una contradicción. Cuando uno dice 20 años no es nada, está diciendo lo contrario de lo que quiere decir. Lo que quiere decir es 20 años es nada. Y es todo. Y es todo. Bien, la doble negación nos trae muchos problemas a veces. Guillermo va a estar con nosotros. Creo que no te digo Guillermo desde que te conozco. Nunca en la vida te dije Guillermo. Bueno, te vale. Guillermo, Guille va a estar con nosotros. También hace apariciones como hizo hoy en el programa anterior de Brian y de Denise. Sobre uno de los temas que has trabajado mucho, que tiene todo que ver con drogas, ¿no? Que has investigado eso. Pero también venís trabajando hace tiempo en un proyecto que no lo vamos a revelar acá, pero que de alguna manera nos va a dar la pauta de en qué andás esta charla, y por eso estás acá con nosotros y vas a estar más adelante también. Y es, vos has publicado artículos en La Diaria, en el New York Times, en el Washington Post, en El País, en El Malpensante, en Gato Pardo, en fin, en F. Pero ahora vas a hablar acá. Y toda esa tarea de investigación que sé que la sabes hacer, es distinto cuando uno tiene el tiempo para sentarse a escribir y otro cuando tiene tanto en la cabeza y tiene que manejar tiempos como acá para ver cómo colamos todo eso. La idea es hablar un poco, porque tenemos una vocación de insertarnos en el barrio con la radio y también con las ganas. Hablamos del edificio en el que estamos, hablamos de lo que sucedía en este lugar antes, que era la Casa de Zorrilla, hablamos como este edificio, el edificio Artigas en Rincón y 33, en realidad está retirado de la avenida, de la calle, porque acá abajo iba a estar la estación central del metro, si era posible que la ciudad lo tuviese en algún momento. Era acá donde estaba proyectado, es decir, hay una riqueza solo en el lugar que estamos, pero también hay una riqueza en el contexto que queremos ponerla en juego, y ahí es donde intervenís vos, Guille. Manteneme a la audiencia en vilo, que voy a buscar algo. Bueno, qué gusto, Ferreiro, estar acá con la comunidad de La Diaria también, que ya es la segunda vez en el día que vengo a saludar. Pero además, hablar de una ciudad desaparecida, una ciudad que quizás ya no está. ¿Un barrio desaparecido o una ciudad? Bueno, venimos a hablar de un barrio, pero creo que hay una ciudad desaparecida. Una ciudad de hace quizás 100 años, de la que afloran por ahí algunos adoquines, algunas balaustradas, algunos escalones, algunos mármoles, pero también algunos sonidos. Entonces, si bien ahora vamos a hablar de una parte, un barrio de la ciudad vieja que ya no está más, creo que tiene que ver con ese pasaje del tiempo. Bien, cuando decís un barrio que ya no está más, ¿tenía un nombre ese barrio? Ese nombre tenía un barrio, ese barrio, mejor dicho, tenía uno o un par de nombres quizás. Yo quiero ¿De qué estoy hablando? Quiero que sepas que estamos en la esquina de San Gabriel y San Joaquín. ¿Qué te parece? Ni más ni menos. Así se llamaban Rincón y 33, digamos, mucho tiempo atrás, que no es mucho tiempo atrás, estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX, si uno camina, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras, llegamos a un barrio que informalmente se le decía el Bajo. El Bajo. Digamos que todas las fronteras son arbitrarias, y esta también. Pero si tomamos la calle Reconquista como eje y miramos para abajo de la ciudad, vamos a ver el río, porque la calle Reconquista empieza a bajar. San Ramón se llamaban entonces. San Ramón. En esa época, los españoles no construyeron ahí. La muralla empezaba en más o menos lo que es la Plaza Independencia hoy, en su extremo oeste, y sacaba un brazo, digamos, hasta donde está el Cubo del Sur hoy.
Sí. Ahí había rocas, había playa, no había construcciones. Y de hecho, a principios del siglo XIX, ese espacio se le llamaba el recinto y era uno de los pocos lugares de la ciudad donde no había malos olores, donde los montevideanos de esa época se juntaban a escuchar algunos domingos los candombes y los tangos de los negros, ¿no? Esto lo cuenta Isidoro de María. Sí, señor. Y fue un espacio que se fue poblando de a poco. Se fue poblando cuando la muralla empezó a caer, que tiene distintos momentos, pero eso va entre 1834 y 1870 y algo, cuando la torre termina de tirar esa muralla. Y ahí, en la calle Reconquista, hacia el río, estaba el Bajo, que eran más o menos unas 3 calles que cruzaban, pongamos por caso de Guaraní, hoy Lindolfo Cuestas, hasta Ciudadela. Esa calle, la primera que daba hacia el río, donde hoy pasa la Rambla, era la calle Santa Teresa. Santa Teresa tenía una... Santa Teresa, la calle ardida, ¿no? Santa Teresa, en el libro, que sé que vos lo mencionaste también, de Ivette Trochon, ¿no? De Prostitución y Modernidad en el Uruguay, hay un capítulo que yo hace tiempo lo leí sobre la calle Santa Teresa y lo que se escribía en los diarios sobre la vida de las mujeres y de los hombres de Santa Teresa era como el prostibulario más infernal que veían algunas voces de aquel Montevideo, ¿no? Esa era una de las principales identidades que tenía este lugar. No era la única, pero sí es verdad que era un espacio que se alimentaba mucho de los marineros, del puerto. O sea, acá había unos corredores por Pérez Castellano, digamos, la aduana fue la entrada para cientos de miles de personas, literalmente, en todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y de ahí la gente cruzaba por Pérez Castellano y por Maciel hasta el otro lado de la ciudad, hasta el Bajo. Y ese ir y venir de gente, ese ir y venir, era Montevideo en esa época, la cantidad de acentos que se escuchaban era muy grande. O sea, había una inmigración muy fuerte italiana. Era cosmopolita, digamos. Era una verdadera ciudad cosmopolita, babélica. Y Santa Teresa concentraba buena parte de esa actividad prostibularia, como también lo concentraba mucho más fuerte la calle Yerbal, que nacía, digamos, en lo que hoy es Ciudadela y moría más o menos en lo que hoy es acá Ituzaingó, por ahí, un poquito más capaz. Y ahí sí que había una verdadera concentración, una concentración muy fuerte. Pero no era lo único, porque en esa época, para escuchar música, había que verla, había que oírla en vivo. Entonces... Sí, perdón, déjame que apoye lo que decís, que es importante. No existía la posibilidad de grabar y de volver a escuchar. Es decir, no había existido todavía, no había nacido esa tecnología que ahora nos parece tan obvia. Entonces, si no la escuchabas en vivo, no la escuchabas. Si faltabas al concierto, nadie te podía decir, mirá, lo grabé para vos, ni podías escucharla. Eso es una diferencia terrible, ¿no? Exactamente. Y digamos, este alud inmigratorio también le dio a esa zona de la ciudad un cancionero popular. Un cancionero popular que se fue transformando, pero que tomó las tradiciones europeas. Fue un momento de inmigración italiana muy fuerte. La tradición marinera, claro, con las habaneras que surcaban todo el Atlántico. Ya se sabe que los marineros son cantarines, además. Son cantarines y van desperdigando su canto, su baile, y van dando también un canon, ¿no? La habanera, digamos, fue un baile, una danza, pero también fue una música canónica del siglo XIX. Fue la primera, digamos, canción que empieza a hablar de amor, en un momento cuando, pensamos en el siglo XIX en Uruguay, era un degüello atrás del otro, un motín atrás del otro, un golpe de Estado atrás del otro, ¿no? La violencia era, conducía a la sociedad, sí, tanto en el ámbito público como privado. Esto está bastante clarito en Barran, por ejemplo, ¿no? En Nahum, esta gente que ha estudiado todos estos fenómenos. O sea que, perdón, claro, de repente ingresa el amor con la música. Exacto. Un poco, fíjense que nosotros, para ser honestos, hoy teníamos previsto hablar con Germán y contigo, Germán, que está
pegando sus ideas en las calles actuales, y queríamos después irnos para atrás en el tiempo, y tuvimos la chance de tener esta charla con Nacho Vegas al principio del programa, que no estaba en el origen como una cosa concreta, lo estábamos buscando, y terminamos unificando todo, porque justamente él hablaba de esto, de cómo en la canción uno puede vehiculizar cosas que son difíciles de vehiculizar en otros momentos. El amor entra en esa sociedad salvaje y violenta con la música, con las habaneras, ¿no? No quiero decir que sea la única, digamos, expresión, pero sí es una bastante marcada, me parece. Como también son otras, ¿no? No tan luminosas, digamos. Hablábamos recién de la violencia. Pero sí empieza en este espacio del bajo las milongas de contrapunto. Empiezan a producirse de la mezcla de estos estilos musicales, empieza a producirse el baile con corte y quebrada. Claro. El baile de contacto, además, ¿no? El baile de contacto, es la primera vez. Muy, muy mal visto en el momento. Era nunca visto, ¿no? Era nunca visto. Está muy bien eso. Porque es la primera vez, a ver, para quienes no conocen la danza de la milonga, que todavía se practica hasta el día de hoy, o el tango, los cuerpos básicamente se tocan, y es la atracción muy sutil, pero también tiene que ser conducente, tiene que tener una intención marcada, la que va haciendo los movimientos, o la que va sugiriendo los movimientos. Sí, la información en ese baile y en esa improvisación, por así decirlo, está dada porque el cuerpo avisa al cuerpo. El cuerpo avisa al cuerpo, el cuerpo le da espacio al otro cuerpo, el cuerpo espera al otro cuerpo, el cuerpo toma el espacio de baile, la pista de baile. Y pensemos que esta danza con corte y quebrada, que es como la milonga, la madre, el padre del tango. Pensemos en los espacios donde se daba también, que digamos eran espacios por lo general reducidos, porque en esta calle, tanto en Santa Teresa como en algunas otras paralelas, 33, también del lado del puerto, por la calle Piedras, empieza a mostrarse esta danza. Es una danza donde sus bailarines empiezan a lucir, ya no al influjo de las danzas europeas, ya no al influjo del minuet. Bailes de salón, digamos. Baile de salón, ¿no? ¿Me querías decir que por acá entra el amor también? ¿Era lo que quería llegar? ¿A expresar un poco? El amor, el contacto, sí. Muy probablemente también una nueva forma de acercarse a los otros, porque esto de poner el cuerpo en común con otro cuerpo y de compartir el espacio, en aquel momento estaba muy mal visto, ¿no? Por eso también, no el tango, pero sí la milonga era algo que estaba muy mal visto por el contacto y por el espacio donde se bailaba, por esos barrios donde nadie quería pasar, donde la sociedad bien, digamos, solo retrataba a estas personas en la crónica policial, ¿no? Los nombres de las bailarinas, los nombres de los bailarines en las páginas nuestras del siglo XIX están siempre atadas a hechos de violencia, ¿no? Hechos de violencia que esconden una serie de conflictos de los que nunca vamos a saber qué pasó. Que aparte se entendía por violencia dos cuerpos juntos, por ejemplo. Para la violencia burguesa, sin ningún tipo de duda. Y hay bastante, digamos, de ese separarse de esa expresión popular de los letrados, tanto del siglo XIX como del principio del siglo XX, que quieren separar las aguas. Ustedes allí, en el Bajo, donde el río más golpea, porque recordemos que toda esa zona que va... Hoy tenemos una rambla con unos murallones súper altos que contienen, pero en esa época el agua entraba. Como entraba en La Olada, que era un barrio que está, digamos, sobre lo que hoy es Lindolfo Cuestas, la zona esta, eso estaba totalmente expuesto. Y era la primera zona donde se inundaba. Y eran las primeras zonas de la ciudad donde sus habitantes, digamos, eran más pobres, vivían en casas de madera, estaban súper expuestos a las inclemencias del río, a los pamperos y a perderlo todo, ¿no? Como sigue pasando hoy en las inundaciones. Y mucho de este ambiente
sobre todo con la población afrodescendiente, tuvo también en ese barrio una expresión muy, muy, muy fuerte, muy potente, ¿no? La participación negra en esta danza y en este barrio le vino a dar, según algunos memorialistas como Vicente Rossi, una identidad muy característica de esta danza que también fue negada durante el siglo XX por figuras tales como Jorge Luis Borges, ¿no? Claro, no nos olvidemos también que la palabra tango y milonga tienen notoriamente un origen africano. La tienen, sí. Yo por lo menos lo he encontrado en la de milonga. Milonga. Bien. ¿Vamos a escuchar una milonga? ¿Que la elegiste vos? ¿Cómo no? Vamos a escuchar al maestro Canaro. Sí. La milonga se llama Milonga del Tiempo Heroico y la vamos a escuchar en un recital en vivo que Canaro dio en el Teatro Coma, con K, porque es en Tokio. ¿Cuál es? Es esta. Mirá vos. Che, Guille, sí, Frugoni escribía en 1922 en El Sol. Emilio Frugone escribía El barrio infame y decía esto de esta zona. Montevideo, tú tienes una úlcera asquerosa en un costado. Ella despide fétidos humores en medio de la apacible mediocridad aldeana de tu vida. Es un barrio marítimo donde arrojan el vómito de sus apetitos bestiales los viajeros de paso. Sus casas son hediondos antros de mercantil lascivia, almacenes de goce bestial, con canceles de vidrios de colores o puertas con ventanillas atisbadoras, de donde surge obsceno el reclamo de las reclusas. Conventos son de la demoníaca orden de la prostitución. Fuerte, ¿no? Hay una cosa, digamos, este barrio empieza a desaparecer entre 1926 y 1929, lo demuelen. Hay algunos videos, de hecho, en YouTube, entre ellos el de el Loro Collazo y Víctor Soliño, cuando están tirando el templo inglés, del que ahora podemos hablar un segundo. Une a todo el espectro político, a casi todo el espectro político del Uruguay, tirar este barrio abajo. Y Frugoni, primer diputado socialista, recordemos, tuvo una muy interesante repercusión con ese poema que, si no mal recuerdo de memoria, venía de un libro que se llama Evocaciones Montevideanas, que tuvo también una muy buena repercusión en su momento en Montevideo. Pero Paco Espínola, por ejemplo, decía algo así como: hay mucho más que ese lodazal en Montevideo, y no todo el mundo era así. Por supuesto, Paco lo dice mucho más bellamente. Claro. Porque una de las cosas que pasan en este barrio, además de una situación social acuciante, verdad que había una violencia súper fuerte en ese lugar, que es, por ejemplo, esa milonga, no de Canaro, pero esa melodía que interpreta Canaro con unos arreglos bellísimos, arreglados para el tango del siglo XX, para los mejores tangos del siglo XX, estrenados en Tokio. Es una melodía que, según algunos de los lábiles historiadores del tango uruguayo, surge más o menos en 1875, época de militarismo crudísimo de la Torre en Uruguay. Y esa milonga es una milonga que fue popularmente conocida como El Queco. Creo que es gráfico su título. Y según César Jones, que en el 2020 publicó Historia del Tango Uruguayo, un libro de Perro Andaluz, la primera letra decía China, que la puedo cantar, dice: China, que me voy pa'l Queco, China, déjame pasar, China, que me voy del hueco, China, y no vuelvo más. China, asómate afuera, China, míralo pasar, China, estoy que me muero por la Guardia Nacional. ¿Quién era la Guardia Nacional? No sé, perdón si me fui al carajo, audiencia. No, me encantó que cantara, boludo, buenísimo. Bueno, la Guardia Nacional, que es como termina esta supuesta letra, supuestamente 1875, entramos al terreno de lo mitológico, todo puede ser real o no. La Guardia Nacional era la que se llevaba en unas levas nocturnas a la población masculina.
en el Bajo, los borrachos lo levantaban y terminaban en alguno de los regimientos de infantería de los dictadores. Y la Guardia Nacional era la que estaba integrada por voluntarios. Por voluntarios, montevideanos voluntarios que se metían a engrosar las filas del ejército. Hay muchas otras versiones del Queco también en Buenos Aires, porque esto fue una cosa que pasó en espejo todo el tiempo. Pasaba una cosa en Buenos Aires y al mismo tiempo, o 2 días después, pasaba en Montevideo. O estaba pasando algo en Montevideo y a los 2 días estaba pasando en Buenos Aires, ¿no? Con un internet analógico total. Que eran los barcos. Claro. O sea, el movimiento que había en esta bahía en el siglo XIX no tenemos ideas, nunca lo vimos. Nunca más sucedió. Nunca más sucedió. La Rambla distinguida de esa época era la calle 25 de Agosto, que hoy es una Rambla. O sea, hoy es casi una autopista, ¿no? Desde ahí había muchos de los comercios más distinguidos de la sociedad, como en la calle Sarandí, pero esa tenía la particularidad que se veía toda la bahía. Imaginemos estar sentados hoy en 25 de Agosto, en el mercado del puerto, y ver la bahía, ver el cerro, ¿no? Y ver el trasiego de barcos y de gente. Que no sabemos cuánta gente entró, porque en 1920 algo se quemó la aduana, ¿no? Y se quemaron los papeles, etcétera, etcétera. Entonces, esta historia de la Montevideo y del Bajo desaparecido nos lleva por tantos lugares. ¿Cómo llegaste a esto? A interesarte por este mundo. Porque empecé a leer lo que había y empecé después a estudiar y después empecé a ir a los archivos de la policía, archivos judiciales, y empecé a contrastar versiones y empecé a pensar bastante sobre algunos hechos que creo que habitualmente no forman parte de la historiografía, por así decirlo. No soy historiador, pero de la historiografía del tango. Y ahí entendí que había varias cosas que no estaban bien contadas. O sea, mucha de la historiografía del tango se basa en relatos orales de cosas que estas personas, que las personas que escribieron fueron escuchando. Muchas con mucho tino, otras más o menos. Entonces me interesó como intentar hacer una especie de fact-checking. Pero claro, es una cosa que siempre me voy a encontrar con algo que Carlos Maggi, en un prólogo que le hace al Loro Collazo en su libro Historias del Bajo, menciona sobre el bajo y esta incapacidad de conocer exactamente cómo eran algunas cosas y todo esto, que voy a pasar a leer, si te parece. No, por favor. Decía que no está escrito ni bien ni mal, está dicho, pero tiene gracia y verdad, y reconstruye un fragmento inencontrable de Montevideo. 2 puntos. El Bajo. Lejano, mítico, feroz y agridulce. Dice Maggi, de cuyo conocimiento no podemos prescindir, porque allí trasnocharon inconfesablemente nuestros tíos, nuestros maestros, nuestros gobernantes. Este libro se publica en la década del 60. Los sesentones de hoy, que detentan el poder y la gloria y la respetabilidad en casi toda su extensión. No podemos saber cómo era el Bajo. Una de las diferencias entre París y Paso de los Toros está en que París aprecia estas cosas de sí mismo y Paso de los Toros no. Hay que empezar por Montevideo, reconociéndonos. O sea... ¿Qué pensás? Pienso en Paso de los Toros y París, ¿no? Cómo nos cuesta reconocernos en algunas cosas que la moral fue tapando, ¿no? O que la... Porque claro, a ver, la gente que bailaba esto, los hombres que bailaban esto, porque las mujeres que bailaban esto, eran muchas veces explotadas. Como cuenta Ivette Rochón en su libro. Pero todo esto va a quedar, toda esta historia del Bajo y muchas historias de Montevideo, creo que van a quedar teñidas por algo que relata Collazo. Collazo, recordemos, es el teatro de verano, lleva su nombre. Y él dice acá, en la página 10 de este libro que mencionaba, dice que de los relatos
pierde el 50% de su sabor cuando lo va a escribir, dice, porque lo que se escribe tiene un límite. Pero usted, amigo lector, si sabe condimentarlos con su imaginación, los va a digerir muy bien. Este libro no es pornográfico, aclara, ni pretende serlo. Simplemente relataré hechos ciertos, un poco fuertes, en los que no usaré, como es lógico, ni nombres ni apellidos, sino seudónimos. Había un ocultar esto permanentemente, ¿no? Porque esa moral que también han expresado tantos historiadores, hacía que bailar esta danza, que comentar esto en público, particularmente con las mujeres, sea probablemente un paso hacia una especie de excomunión social, ¿no? Entonces, hablar de lo que pasaba en ese barrio, donde paralelamente los hombres desaguaban las pasiones que no podían desaguar en su ámbito privado, en su hogar, etcétera, fue algo mal visto, Entonces, cuando hablamos de que el tango estuvo mal visto, que el tango estuvo prohibido, el tango nunca estuvo prohibido ni estuvo mal visto. El tango es el adesentamiento de toda esta, por ponerlo en términos, digamos, de los historiadores uruguayos, bárbaros, ¿no? Esa danza bárbara. El tango fue el adesentamiento de todo eso. El tango empieza a ser escuchado en discos. El baile con corte y quebrada, no. Siempre se dijo ese baile de antes de los discos no tenía letras. Bueno, es algo que tampoco lo sabemos. Incluso empiezan a aparecer algunas letras que se cantaban de una manera en Montevideo y en Buenos Aires de otra. Además de una serie de melodías que estaban presentes en la ciudad, que muchas de ellas fueron grabadas digamos, a comienzos del siglo XX, y que integraron el repertorio popular del Río de la Plata, de Montevideo, de Buenos Aires, de Rosario, o de Cuba, porque esto de la habanera también, muchas de las melodías que aparecen acá, después pueden aparecer como guarachas en México. Claro. ¿No? Entonces hubo ese cancionero popular, de alguna manera, no voy a decir que queda fijo, pero sí hay una especie de corte que hacen las casas editoras de discos en el siglo XX para hacer lo que escuchábamos de Canaro hace un rato. O lo que escuchamos de Firpo ahora. O lo que escucharemos de Firpo. Estamos tratando de reconstruir un poco la historia que se ha contado 1000 veces, pero bueno, Garat está intentando colarse en algunos huecos que encontró que no están contados de una manera que él quiere contarlos, y es lo que estamos compartiendo acá, asistiendo a eso. ¿En qué momento sucedió esto, Guille, que te colgaste con este mundo? Hace casi 10 años lo que pasó fue esto, que empecé a leer y a intentar bailar de a poco. Y no sé, soy muy curioso y necesito saber. Entonces, me puse a leer, a pensar, a buscar los lugares, ¿no? O sea, hay muchísimos lugares que han quedado justamente por esto que leíamos del Loro Collazo, de este miedo de decir las cosas, este miedo de contar esta parte como más ocre de la ciudad, que quedaron en un absoluto olvido, que sin embargo algunos efectores públicos, en su afán persecutorio, no tuvieron más remedio que, no diría describir, pero sí intentar alguna aproximación. Entonces esas son las aproximaciones que en este momento me interesan. Bien, vamos a seguir con esto. Esto es un primer encuentro con Guille, vamos a tener otros más adelante, quiero que lo sepan. La sensación es que siempre, cuando estamos interesados en una charla, nos quedamos sin tiempo. Eso sucede en la vida real, de una manera muy distinta a como sucede acá al aire, porque acá estamos muy atentos a los horarios, y eso en la vida real a veces, si tenemos la suerte, nos podemos seguir de largo. ¿Qué ideas te gustaría redondear en estos minutos que nos quedan, Guille, que no son muchos, como para no sentirte que
que te estoy echando o que te estoy dejando con alguna información importante que redondearía tu charla? No, creo que la charla es buena, entonces es lo que decías, siempre quedarán cosas por seguir conversando. Creo que hay una cuestión importante que tiene que ver con la mirada de nuestros territorios, de nuestros barrios. Este barrio donde estamos ahora, la Ciudad Vieja, es el barrio más antiguo de la ciudad, no hay dudas. Punto. Es el barrio más antiguo del país. No, mentira, ese está en Colonia eso. Pero bueno, sería el segundo. No sé, Maldonado, quizás seamos el tercero. Es un barrio que tiene una historia que sigue muy presente, aunque no lo veamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de nuestras tradiciones políticas, que también se desarrolló en el Cabildo, donde está el Tribunal Supremo de Justicia al lado de la cárcel, al lado del gobierno, al lado de la sede de gobierno durante el militarismo. La centralidad del poder nació acá. La segregación y la marginación de Montevideo también nació en la Ciudad Vieja. Ellos y el nosotros de Uruguay nació en la Ciudad Vieja. Pensemos que la Ciudad Vieja está en la Cuchilla Grande, que la atraviesa desde la Escollera Sarandí y se va ya para el Obelisco, ¿no? Y lo que pasa a un lado y al otro de esa cuchilla nos define de alguna manera hasta hoy. Los que vivían en el Bajo, los que se inundaban, los que bailaban esa danza cimarrona, no iban a subir nunca al Club Uruguay en la Plaza Matriz, o a los otros teatros, el San Felipe. Que ya y al revés, los del Club Uruguay no bajaban a la costa, digamos, a la ola. Hasta que esa danza, digamos, fue tan sugestiva que los nene bien, como decía el tango, los highlifes, como se decía en la época, no tuvieron más remedio que empezar a bailar. Y sí. Con aire en el cuerpo, con esto, aquello y lo otro. Y son esos mismos veteranos que después van a llevar el tango a los living de sus hogares para bailar con su familia, adesentado, para tocar una partitura del piano, para poner los primeros discos. Entonces, a mí la Ciudad Vieja me fascina. Porque acá adentro está, no voy a decir toda la historia del país, pero hay una buena parte de ello.